están todos ustedes? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les mando un saludo muy afectuoso y muy cariñoso como siempre a todos nuestros amigos de Europa, de América del Norte, del Centro, de Sudamérica, del Caribe, a todos los que nos permiten entrar con esta bendita señal de María Visión, Luz Católica, a sus hogares. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy traemos un tema que ya estamos terminando con la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Así es que tenemos cosas muy importantes y muy buenas que compartir con ustedes. Quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Les decía que estamos aquí con ustedes en su programa Concilios, en esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Como saben ustedes, bueno, pues queremos interactuar mucho con ustedes y para esto tenemos nuestras vías de comunicación, que son el correo concilios@mariavision.com y también el Twitter @filos, PHYLOS 1403, para podernos comunicar durante el programa. Estamos analizando la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Y esta Constitución Dogmática, pues ya en su parte final, que es la que estamos viendo de este documento tan importante conciliar, pues insiste muchísimo en que todos los católicos, incluyendo los laicos, los religiosos y los consagrados, también los ministros, nos empapemos y tengamos un conocimiento muy profundo de la Sagrada Escritura. Es decir, insiste mucho en que todo bautizado, en que todos los fieles conozcamos la Biblia, conozcamos la palabra de Dios, pero insiste muchísimo en esta parte final en que la última palabra en la interpretación de la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia es el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, hay que considerar tres elementos para entender bien, en sentido pleno, la revelación cristiana, que son la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, la tradición de la Iglesia y también el magisterio como criterio de interpretación. Y aquí insiste mucho el documento en que los católicos tenemos que considerar, para poder leer la Sagrada Escritura, los métodos autorizados y los métodos que son correctos para hacer una adecuada teología. Y este es el método histórico crítico, además de considerar los géneros literarios, el contexto, la cultura. De modo que nosotros pues no podemos tomar la Sagrada Escritura como lo hacen los hermanos separados, los protestantes, que se van directamente a la Sagrada Escritura como si fuera la única fuente de la revelación. Aquí no solamente nos insiste el magisterio de la Iglesia y el concilio a través de este documento, que la Sagrada Escritura no basta para entender la totalidad de la fe católica, ¿sí? Sino que además nos dice que es más importante o anterior la Sagrada Tradición, porque la Sagrada Tradición es anterior a la Escritura, no solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Y esto tiene su fundamento, fíjense ustedes, en que el Antiguo Testamento se escribió muy tardíamente a la tradición. Primero todo pasó. Sabemos que los relatos del Antiguo Testamento pues pueden datar del año 3000 antes de Jesucristo, pero durante 2000 años, o tal vez más o menos, porque no se pueden precisar esas fechas con mucha exactitud, pues todo se iba transmitiendo, los relatos de Abraham, los relatos de Moisés, todo eso se iba transmitiendo por tradición oral, es decir,
de generación en generación, y así pasaron 2000 años, y los escritos más antiguos del Antiguo Testamento pues datan del 1030 antes de Jesucristo. Y entonces fíjense ustedes cómo en el Antiguo Testamento tuvo un gran peso la tradición. La tradición era la vida del pueblo judío, pero en el Nuevo Testamento no es la excepción. También sucede lo mismo. Piensen ustedes que los apóstoles no tenían nada escrito más que el Antiguo Testamento y la vida de Jesucristo. Entonces, en un inicio empezaron a vivir el cristianismo y a tratar de comprenderlo en base a la tradición judía que tenían en ese momento, que no era nada más que, bueno, pues el Antiguo Testamento, y entonces empezaron a intentar hacer un esfuerzo de comprender cómo Cristo era el culmen de todo el Antiguo Testamento, porque ellos estaban completamente seguros por las enseñanzas de Jesucristo, de que toda la Escritura era cristocéntrica y de que en Cristo se cumplían todas las Escrituras. Entonces, las primeras inteligencias de la tradición sobre el Antiguo Testamento ya cristianas fueron en este sentido de encontrar, ¿verdad? Encontrar cuál era realmente cómo en Cristo se realizaba todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Al principio no escribieron nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo no les dijo vayan y escriban, les dijo vayan y prediquen. Y entonces inició la predicación, que fue la vida de la iglesia, o sea, lo que vivieron, las vivencias, las experiencias que tuvieron con Jesucristo, su palabra. Eso era lo que transmitían los apóstoles en un inicio. Y ya después, cuando ellos se dieron cuenta de que había que fijar ciertas cosas para que no hubiera alguna distorsión, entonces decidieron escribir, pero ya tardíamente fue cuando empezaron a escribir. De modo que el Nuevo Testamento se empieza a escribir junto con la predicación. Entonces está la tradición vivida de la iglesia, conviviendo en esta época con la escritura del Nuevo Testamento. La escritura del Nuevo Testamento, su canon, es fijado por esta tradición, es decir, los que estuvieron cercanos a Jesucristo, esas personas fueron las que, por esa cercanía, porque fueron testigos fidedignos, porque fueron los primeros que tuvieron contacto con él, fueron diciendo lo que sí era realmente adecuado y lo que se fue después plasmando a través de las escuelas de estos apóstoles, es decir, de los grupos de evangelización que tenían. Entonces se fue escribiendo la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, pero convivían. No terminó la predicación y la tradición oral y la tradición vivida de la iglesia, ni los ritos, ni la vida interior de la iglesia mientras se escribía, ni tampoco cuando se terminó de escribir todos los escritos del Nuevo Testamento, cuando se escribieron los evangelios y todos los demás textos que conforman el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense qué impresionante es esto, porque realmente el Espíritu Santo, a partir de Pentecostés, cuando los apóstoles empiezan a comprender, ¿verdad?, todo lo que es ya toda la formalidad de la iglesia y que ellos ya están viviendo de alguna manera todas las enseñanzas de Jesucristo, pues empiezan a predicar primero con la palabra y después ya van escribiendo, haciendo la escritura. Ahora, esto no quiere decir que haya alguna duda, ni la mínima, de que la Sagrada Escritura sea la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la Sagrada Escritura, pero esta Sagrada Escritura, incluso dentro de la misma Sagrada Escritura, es consciente que no completa todo el mensaje cristiano en el sentido pleno de todo lo que se puede entender de él. O sea, es una palabra perfecta, plena, pero que requiere, y la misma Escritura lo deja ver en los textos que vamos a ver en este programa, en esos textos se ve que es necesaria la tradición, que la Sagrada Escritura no se puede separar de la tradición ni del magisterio. Entonces, en este programa hay que profundizar en qué es esa tradición, porque algunas personas me han preguntado como que no se entiende muy bien qué es la tradición. La tradición es la vida de la iglesia, ¿sí? La predicación, o sea, el testimonio, lo que decimos nosotros, el testimonio. Vivir lo que Cristo enseñó y luego predicarlo, transmitirlo a los apóstoles, a los demás
miembros de la iglesia que se iban catequizando y luego los que se iban bautizando y así ir extendiendo pues el reino de Dios en la tierra a través de la predicación y de la vida. Entonces, esa tradición, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene un peso muy grande, muy fuerte. Y luego, bueno, ya viene la Escritura, pero la Escritura hay que entenderla, siempre hay que inteligirla, porque ya a partir de estos elementos que son Sagrada Escritura y tradición, viene la teología, el desarrollo de la teología, que ya es la ciencia, es decir, el esfuerzo de la mente humana por llegar a la mayor profundidad posible en este mensaje que incluye Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento y tradición vivida, que sigue, la tradición sigue, este concilio, el Concilio Vaticano II, es parte de esta tradición, los sacramentos, toda la vida, lo que vivimos los católicos ahora en pleno siglo XXI, pues es eso, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es tan importante entonces para esta teología tomar en consideración ciertos elementos que el documento nos hace mucha precisión ahí. Y el primer elemento es que el método para hacer teología tiene que ser histórico-crítico, es decir, una historia con una filosofía y no con cualquier sistema filosófico. Es clarísimo que hay sistemas filosóficos que son incompatibles con la intelección, es decir, con la comprensión y la interpretación de la Sagrada Escritura y de la tradición. Y estos sistemas son los subjetivistas, los relativistas, los escépticos, los inmanentistas, o sea, todos estos que no son realistas, es decir, que toman nada más una parte de la realidad, pero no consideran el todo, o que tienen errores graves en sus sistemas, en su base, en sus principios, a veces o en sus conclusiones, no sirven para interpretar la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Entonces, tiene que ser una filosofía realista, no tiene que ser este autor o este otro, no, pero sí tiene que ser un autor realista, no cualquiera sirve. En un principio sabemos que fue Platón, ¿verdad? Los estoicos, Plotino, y después ya se incorporó más tardíamente Aristóteles. Al principio de Aristóteles nada más se incorporaba la lógica. Pero bueno, todo esto tan interesante lo vamos a ir desarrollando en este programa, así que quédese con nosotros, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios. Ya estoy recibiendo algunos mensajes aquí de Carmeliux, de Patricia Ávila y de otros más que están aquí ya mandándonos sus saludos. Esperamos también recibir algunas preguntas, comentarios, lo que quieran por esta vía de comunicación, que es el Twitter filos, @1403. También tengo la cuenta de Facebook. Ustedes buscan manuel.ocampo.ponce y también pueden, para los que no tengan Twitter, encontrar en Facebook. Bueno, también pueden comunicarse por mensajes privados por ahí conmigo, y los que no, también tenemos el correo de concilios @, el que tienen en pantalla, mariavision.com. Y entonces estábamos viendo en este punto que es fundamental para la comprensión de la Sagrada Escritura, cuál es el papel de la Sagrada Escritura y cómo el concilio alienta al estudio, a la investigación de todos los fieles de la Biblia, pero no nada más a leerla de cualquier modo, ¿sí? Entonces, esto trajo un problema serio, ¿verdad? Estas exhortaciones, porque no comprendieron bien, porque si no se lee bien el documento, entonces se abren escuelas de Biblia y tenemos cantidad de escuelas de Biblias en todas partes del mundo, y estas escuelas de Biblia no consideran el método histórico crítico, no consideran los géneros literarios, o nada más consideran uno y no consideran lo otro. No toman en cuenta el magisterio de la Iglesia Católica como un único criterio para interpretación, y entonces incorporan teorías, posturas, hipótesis de teólogos católicos o protestantes, y esto ha traído, bueno, en estos tiempos postconciliares, infinidad de problemas, porque la Sagrada Escritura, si no se realizan los ajustes, bueno, los estudios necesarios, la filosofía realista, la historia como debe ser, los contextos y todo,
bueno, va generando muchísima confusión. Pero para que usted comprenda mejor todo esto, vamos a ver este material que les pido pongan mucha atención para que quede todo muy claro y después lo comentamos. Los últimos 3 parágrafos de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II son una exhortación a la investigación y exposición de la palabra divina y a que todos los fieles puedan tener un manejo adecuado a las Escrituras, que ilumine la mente, afirme las voluntades y encienda en el amor de Dios los corazones de los hombres. Pero es muy importante el número 23, en donde dice clarísimamente que hay que cultivar los estudios bíblicos para que, renovando día a día las fuerzas, prosigan con todo empeño la obra felizmente emprendida hasta llevarla a cabo según el sentido de la Iglesia. Por esta razón, es importante reafirmar que el sentido de la Iglesia implica ciertas condiciones que han sido expuestas en el mismo documento para la correcta lectura e interpretación de la Sagrada Escritura, que no puede abordarse o investigarse sin acudir al verdadero sentido señalado por la Iglesia. Hemos visto que no cualquier sistema filosófico es adecuado para la interpretación y para la elaboración de la teología, y que además es necesario acudir al método histórico-crítico que incluye la filosofía, los géneros literarios, el contexto, la cultura, etc., para una adecuada exégesis bíblica. Gran parte de las confusiones que ahora vemos en los estudiosos de la Sagrada Escritura se deben a que entran a los estudios bíblicos o hasta teológicos sin una adecuada formación filosófica e histórica que les permita discernir el verdadero sentido. Muchos centros de formación bíblica prescinden por completo de la interpretación del magisterio de la Iglesia e incluso exponen posturas de toda clase de filósofos y teólogos católicos y protestantes sin tomar en consideración la postura oficial de la Iglesia. Esto, a 50 años del concilio, ha traído numerosas confusiones, tanto teóricas como prácticas. Por eso también es importante resaltar que en el número 24 de la Dei Verbum menciona textualmente que la Sagrada Teología estriba como fundamento perenne en la palabra de Dios escrita, juntamente con la Sagrada Tradición, y en ella se robustece firmísimamente y constantemente se rejuvenece, escudriñando a la luz de la fe toda la verdad escondida en el misterio de Cristo. Por eso es necesario aclarar que la tradición apostólica forma parte de la revelación, pero existe una fase explicativa de la tradición en la que la Iglesia sigue tratando de asimilar cada vez más y mejor la revelación. Otra característica importante de la tradición cristiana es que es anterior a la escritura del Nuevo Testamento. En un principio la Iglesia no tenía otra escritura que la del Antiguo Testamento y toda su teología consistía en poner a Cristo en relación con Él. La Iglesia tenía conciencia de que Cristo era la plenitud de la revelación preparada en el Antiguo Testamento y que por ello todo lo que había acontecido en su vida tenía que estar de algún modo anunciado en Él. La primera teología consistió en buscar la significación de la vida de Cristo en el Antiguo Testamento, comprender la Escritura en función de Cristo. Por eso, la inteligencia del Antiguo Testamento es el principal elemento de la tradición. La tradición es primordialmente memoria de lo que ha acontecido en Cristo. Es memoria viva que va profundizando y explicitando cada vez más su misterio a la luz del Antiguo Testamento. No es una mera repetición, es memoria y vida, contemplación traducida a toda la expresión de la Iglesia, ritos, costumbres, etc. Cuando llega el momento en que se escribe el Nuevo Testamento, la tradición toma un sentido nuevo porque la escritura del Nuevo Testamento nace de la necesidad que siente la Iglesia de fijar por escrito el Evangelio, de modo que supere así toda posible adulteración del mismo. Ese es uno de los problemas de los protestantes que privilegian la escritura en detrimento de la tradición, pero la tradición es anterior a la escritura y además no es solo tradición oral, sino ritos, sacramentos, la vida de la Iglesia que es anterior al Nuevo Testamento. La Iglesia es un principio, sigue el magisterio directo de la predicación,
que es un magisterio vivo y una educación testimonial de las masas que comienzan a convertirse al Evangelio. Pues ya ven ustedes qué importante todo esto que estamos viendo aquí. Entonces, hay que tener cuidado con los estudios bíblicos, porque si nosotros no consideramos una escuela que sea seria, en donde primero nos den las bases filosóficas, históricas, para poder nosotros interpretar, conocer, entender la Sagrada Escritura, y si también vamos a lugares donde nos dan un cúmulo de opiniones contradictorias, algunas y algunas que no tienen nada que ver con lo que es pues la doctrina del magisterio de la Iglesia, entonces esto ha generado muchísimas confusiones muy graves a este respecto. Entonces, bueno, pues por eso hay que ser muy conscientes de que la filosofía realista es la que debe apoyar para comprender, para interpretar. Porque recuerden que la teología es revelación más filosofía y también incluye la historia, los contextos, los géneros literarios y otras cosas que hemos estado viendo a lo largo de muchos programas. Entonces, todas estas cuestiones son fundamentales para poder comprender, porque además la tradición de la Iglesia es anterior a la Sagrada Escritura y es memoria vivida. Entonces, no podemos, como los protestantes, separar la Sagrada Escritura y considerar la Sagrada Escritura sin tomar en cuenta la tradición, porque se requieren los tres elementos para entender en su totalidad y con la claridad y la profundidad que se requiere la revelación cristiana. Sagrada Escritura, como lo hemos dicho ya muchas veces, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tradición y magisterio. Estas tres, o sea, son perfectas en sí mismas, pero también son perfectas en sí mismas cada una, pero perfectas para comprender la revelación en su conjunto. Es decir, se complementan y unas sirven para la explicación o para la explicitación de la misma doctrina sagrada. Entonces, si nosotros no consideramos estos elementos, no podemos para nada nosotros entender en sentido pleno la divina revelación. Así no la vamos a poder entender. Entonces, ahora, pues fíjense, tenemos que tener cuidado porque estamos, acuérdense, en los aires postconciliares, todavía en las tormentas y las mareas de los 50 años posteriores al Concilio Vaticano II, y si nosotros por eso no leemos bien los documentos de la Iglesia, estos documentos del Concilio Vaticano II, que en su momento el Papa nos pidió que estudiáramos con motivo del Año de la Fe, pues entonces acabamos perdidos en un mar de opinionitis. Yo digo opinionitis, es inflamación, aumento de opiniones de la Sagrada Escritura y malentendiendo absolutamente todo. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos estos documentos a profundidad, pero bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vaya. Aquí estoy recibiendo ya sus comentarios en Twitter. Un saludo para Gerardo Segovia, para, bueno, Carlos Enrique López, Stephanie, para también Patricia, para Marisela. Aquí están preguntándonos también sobre, bueno, ¿por qué son este número de evangelios y por qué estos son los evangelios que hay? Y no nada más pienso yo los evangelios, sino cómo se obtuvo que los escritos del Nuevo Testamento, cómo se determinó. Bueno, pues ya les decía yo que los evangelios que pasaron el canon, y el canon es hecho por la tradición. O sea, fíjense, la tradición fija el canon, la tradición es anterior a la escritura. Entonces, mientras la escritura es norma suprema, porque obviamente es palabra de Dios y no puede haber nada por encima de la palabra de Dios, pero la tradición también es parte de la expresión que tiene el Espíritu Santo, de la intervención del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Entonces, por medio de la tradición se fija el canon. ¿Y qué es el canon? Es el que determina cuáles libros sí eran
palabra revelada y cuáles no son palabra revelada, y de ahí que hayan quedado los 4 evangelios más todos los otros escritos o libros que constituyen todo el Nuevo Testamento. Pero esto gracias a la tradición, que es memoria y vida, porque los apóstoles van escribiendo a través de sus escuelas y luego la misma tradición formula el canon para determinar lo que sí y quede fijo. Ahora, una cuestión importante también es que lo que queda fijo ahí hay que explicitarlo, hay que explicarlo, y ahí es donde entra la filosofía, que como les decía, en un principio los filósofos que principalmente empezaron a trabajar, aquellos que se convirtieron al cristianismo, que eran pues aristócratas, pero que eran filósofos que tenían más o menos pensamientos estoicos, plotinianos, de Plotino, de Platón, eran muy platónicos, y algo de Aristóteles, nada más la lógica aristotélica. Entonces es así como se empezó a conformar el Nuevo Testamento, toda la teología sobre el Nuevo Testamento, es decir, toda la explicación del Nuevo Testamento. Entonces, los apóstoles, los que escribieron, pues ellos tenían nada más el Antiguo Testamento y toda la vida de Jesús y la vida de la iglesia, y esto lo ponen bajo la inspiración del Espíritu Santo en los libros que constituyen el Nuevo Testamento. Y después la tradición sigue y empieza la explicación de esa palabra vivida, es decir, la meditación profunda, asimilando la historia, la teología, los géneros literarios, etcétera. Y entonces eso se sigue desarrollando y eso no va a parar nunca. Ya lleva 2000 años y cada vez vamos entendiendo más y mejor, pero con formulaciones siempre muy, muy precisas que solo las puede dar un sistema filosófico. Y bueno, vamos a ver este material y después de este material les voy a explicar por qué la filosofía es importante para entender la Sagrada Escritura. Vamos al material. Continuando con el estudio de la Sagrada Tradición, es necesario reiterar que la tradición viva de la Iglesia es la que posee el sentido total de la fe. En ella, el cristianismo se posee en totalidad y como totalidad. Y la fe es, antes que nada, fe de la Iglesia y no de un individuo. Por eso es falso el principio protestante de que la Escritura se basa a sí misma para conocer su sentido. La prueba está en que se pueden dar tantas interpretaciones como individuos y cada uno la puede acomodar según sus intereses. De modo que la Sagrada Escritura solo puede leerse en el seno de la Iglesia, porque por sí sola no ofrece una síntesis de la fe y presenta además muchas y muy serias dificultades de interpretación. Solo la tradición, bajo la dirección del magisterio, presenta todo el sentido, la memoria, la síntesis. El símbolo de la fe es una síntesis hecha por la Iglesia que difícilmente podría hacer un individuo con la sola Escritura en sus manos. Además, hay que observar que la misma Escritura es consciente de que por sí sola no posee la totalidad del mensaje cristiano. Si vemos la segunda carta a los Tesalonicenses 2:15 y la primera de Corintios 11:2, tenemos evidencias de la necesidad de la tradición que también es inspirada. La ventaja de la Escritura es que nos da fija e inalterable la palabra de Dios, escrita bajo la asistencia especial del Espíritu Santo y permanece fija para siempre. Por eso es norma suprema, no porque nos dé por sí misma el sentido de su contenido, sino porque determina la verdad de forma negativa. Todo lo que la contradice no es verdad. La Escritura es siempre regla suprema y no está sometida a ninguna otra regla objetiva. Sin embargo, como hemos dicho, no constituye el único principio regulador de la fe y de la vida de la Iglesia. Cristo ha dejado otros dos principios, la tradición y el magisterio, porque la Escritura no nos proporciona por sí misma la interpretación auténtica. La Iglesia fijó también el canon de la Escritura con un doble criterio: histórico, aceptando los escritos de los apóstoles que escribieron bajo su dirección, y dogmático, aceptando lo que era conforme a la fe de la Iglesia. Con este doble criterio, la Iglesia reconoce los libros que han sido inspirados por Dios.
Como vemos, la sagrada tradición es muy importante porque Jesús encarga a los apóstoles predicar y ellos se dedican a predicar. Además, la predicación apostólica coexiste mientras se está escribiendo el Nuevo Testamento y es inconcebible que la predicación que coexistió mientras se escribían los libros del Nuevo Testamento se terminara al escribirse los libros como si ahí terminara la vida de la Iglesia. Por otra parte, es absurdo pensar que la predicación consistiera en mera repetición de lo escrito, además de que no es posible de que todo lo que se vivía en la tradición desde Jesucristo haya quedado escrito. Por todo esto, es tan importante que los católicos comprendamos que la revelación cristiana incluye la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento y la Sagrada Tradición, y que solo puede entenderse adecuadamente a partir de la interpretación del magisterio de la Iglesia. Por otra parte, para una hermenéutica o interpretación adecuada, es necesario comprender que las filosofías subjetivistas, relativistas o inmanentistas son inconciliables con una fe que tiene pretensiones de servir de comunicación de una verdad absoluta recibida por Cristo. El teólogo ha de moverse en el ámbito de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. No se puede separar la Biblia de la Iglesia y ese es un punto inconciliable con los protestantes, porque el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum número 10 aclara que la tradición, la Escritura y el magisterio están unidos de tal modo que ninguno puede subsistir sin nosotros. En la Iglesia, la filosofía que sirva para la interpretación ha de respetar la analogía de la fe, es decir, ha de ser un sistema filosófico realista que reconozca que la realidad es en parte igual y en parte distinta, porque para la intelección de un misterio de nuestra fe, es necesario tener en cuenta todos los misterios con los que está en íntima relación. Cuando se requieren formulaciones precisas, como que en el misterio de Cristo hay una sola persona y dos naturalezas, es necesario precisar los contornos de algo que ya se conoce. Ya el Concilio Vaticano I había sostenido que el sentido de los dogmas sagrados que una vez declaró la Santa Madre Iglesia hay que mantenerlo perpetuamente y jamás puede uno apartarse de este sentido, pretexto o nombre de una más profunda inteligencia. No cabe decir que lo importante es la realidad en la que se cree y no la formulación, porque aunque la realidad es más importante que la fórmula o la definición, es preciso comprender que no cualquier definición o fórmula sirve para conservar y garantizar el contenido auténtico de la realidad y por eso la filosofía, para hacer teología, ha de ser realista. Por todo esto también en el número 25 de la Dei Verbum afirma textualmente: la necesidad de todos los clérigos y en primer término los sacerdotes de Cristo y los demás que, como los diáconos y catequistas, se consagran legítimamente al ministerio de la palabra, estén familiarizados con las Escrituras por la asidua lección sagrada y el esmerado estudio. Y más adelante exhorta a todos los fieles insistiendo en que la lección de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, de modo que se entable coloquio entre Dios y el hombre, pues a Él hablamos cuando oramos, a Él oímos cuando leemos los oráculos divinos. Es también importante destacar que compete a los obispos formar oportunamente a los fieles que les han sido encomendados y que la Dei Verbum termina diciendo en su último número, que es el 26. Así pues, que corra y sea glorificada la palabra de Dios, no solo por el estudio, sino por la recepción del misterio eucarístico. Pues ya ven, aquí viene muy claro por qué la filosofía ha de ser realista. Pero hay que comprender por qué la filosofía. Hay muchísimas ciencias, la biología, la química, la física, las matemáticas. ¿Por qué la filosofía es la que junto con la Sagrada Escritura, junto con la tradición, es decir, la revelación más filosofía, es lo que conforma la teología? Y es que fíjense que lo más profundo que el hombre puede alcanzar con su intelecto, naturalmente, es a través de la ciencia filosófica. Entonces, si se trata de analizar un objeto absoluto como es
el objeto de la revelación divina, entonces tenemos que utilizar el instrumental humano racional más profundo para poder entender este misterio. Y es por eso que se utiliza la filosofía, pero además no puede ser cualquier filosofía, porque si es una filosofía o un sistema ideológico reductivista o reduccionista, es decir, que no considera la realidad en su conjunto, no puede servir para profundizar y para penetrar en una cosa tan grande como es, pues, la revelación, que es algo completamente absoluto. Pero además la teología, conforme va comprendiendo este mensaje de la revelación, es decir, conforme va investigando y penetrando en la revelación, en la tradición, en la Sagrada Escritura, va teniendo que formular definiciones dogmáticas, y estas definiciones dogmáticas se realizan con instrumental del lenguaje humano. Entonces es la palabra de Dios que entra en un diálogo con la palabra del hombre, es decir, con la filosofía, que es lo más elevado que el hombre puede tener, la ciencia más elevada para poder comprender estos misterios. Y entonces va surgiendo la teología y se van definiendo las realidades. Y en una definición se va a decir exactamente lo que es esa realidad, y entonces debe ir con un lenguaje muy preciso y muy bien delimitado, que solo lo tiene la filosofía realista. Pensemos, bueno, por ejemplo, en el dogma de la Santísima Trinidad, pensemos en toda la teología dogmática simplemente, todos los dogmas de fe deben ir con formulaciones dogmáticas muy bien definidas. Pensemos en toda la doctrina moral, que tiene que ser tan precisa para saber si algo es bueno o malo. Toda esa teología dogmática, teología moral, teología pastoral, toda se extrae de la revelación, es decir, de la tradición, que es la vida, la memoria y vida de la Iglesia, y de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, a la luz del magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, por eso es tan importante. Pero además, si se dieron cuenta, añade un elemento más importante todavía para esto, que es la oración. Sin una vida de oración no se puede profundizar en la Sagrada Escritura. Entonces, quiero que quede muy claro, ¿verdad?, en este programa, porque estamos terminando con un documento conciliar con la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, y creo que se ha insistido muchísimo en que es muy importante la investigación, en que todos los fieles católicos tenemos que entrar en contacto con la Sagrada Escritura, pero son también clarísimas las condiciones que debemos tener los cristianos para poder entender adecuadamente la Sagrada Escritura, y no meternos nada más a cursitos de Biblia aquí y allá, que acaban por ser, como lo decíamos anteriormente, opinionitis de la Biblia. Nada más ajeno al espíritu eclesiástico, es decir, y a la doctrina del magisterio, que opinar un cúmulo de opiniones ahí, de que para mí es esto, a mí me dice esto otro. No, no, es así, es muy complejo. Y muy lamentablemente, como no se ha comprendido eso, y por eso nos han exhortado a los católicos a que estudiemos estos documentos del Concilio Vaticano II, pues nos damos cuenta de que todos los errores que se han seguido, tanto en la parte teórica como en la práctica, pues tienen su raíz en no haber entendido que primero es la filosofía, después la teología. No puede ser una teología sin filosofía y sin historia, sobre todo también, porque los métodos son históricos, críticos. Entonces, ¿cómo vas a hacer la crítica? La crítica es filosófica, es el análisis, la intelección, el entendimiento de los sagrados misterios, y entonces tienes que saber todas estas cosas. Y no nada más un curso de Biblia a manera protestante, en donde ahí aprendo cuáles son las citas que van en contra de los protestantes o lo que critican, pues eso no es suficiente, ¿sí? Sino que tenemos que estudiar más. Ahora, no todo el mundo es teólogo y filósofo, pero todo el mundo está exhortado por este documento y por los padres conciliares y el Papa, es decir, por el documento oficial del Concilio Vaticano II, a entrar en contacto con la Sagrada Escritura y a hacer oración y a esforzarnos para entenderlas mucho mejor. Ahora, cuando nosotros leemos un documento de la Iglesia Católica, las encíclicas, ahora acaban de salir una encíclica nueva, y siempre están saliendo encíclicas,
documentos, exhortaciones, cartas pastorales, pues a través de esos documentos entramos en contacto con la Sagrada Escritura, porque esos documentos no son un invento de la iglesia o de un grupo de teólogos, sino son justo todo esto lo que hemos dicho en la Constitución Dogmática Dei Verbum y en todos estos programas y en este programa del Concilio, pues no es más que comprender el mensaje de la Sagrada Escritura. No hemos hecho otra cosa, o sea, es prácticamente como un curso de Sagrada Escritura, pero muy profundo, en donde nosotros todo esto que estamos viendo lo extraemos de ahí. Ahí vienen las mismas citas, ustedes las vieron, en donde la misma Escritura da su lugar a la tradición y al magisterio. Pero vamos a seguir después de un corte. Aquí estamos en su programa Concilios, ya estoy recibiendo más mensajes de todos ustedes, estoy recibiendo muchas solicitudes para Facebook y bueno, poco a poco las voy aceptando porque a veces algunos de ustedes no me ponen bien sus perfiles. Entonces, como ya ven que esto es, bueno, un poco delicado, ¿verdad? Porque tiene uno que saber más o menos qué persona es. Yo acepto por lo general todas las personas, todas las solicitudes las acepto en Facebook, pero por lo menos que yo sepa, a veces no ponen su foto, bueno, está bien, pero que yo vea pues quién, más o menos quién es, cuál es su interés, por poder comunicarse con nosotros y con mucho gusto pues recibimos absolutamente a todos, ¿verdad? Pero a veces son demasiado anónimas las personas y entonces pues es difícil, ¿verdad? Compartir con ellas, así que yo nada más les pido que, o si no me manden un mensajito privado diciendo, bueno, que es a través de María Visión y yo con mucho gusto acepto las solicitudes. Aquí ya estoy tratando de aceptar las que me están llegando inmediatamente y bueno, pues hemos disfrutado mucho, como ven, este documento que ya estamos terminando. Ya después vamos a empezar con la liturgia, porque la liturgia es muy importante también y hay documentos y el concilio también tuvo como parte central la liturgia, que es parte de la tradición y de la vida de la iglesia, pero así vamos cerrando y va diciendo también este documento ya al final que es responsabilidad de los obispos la buena formación en la Sagrada Escritura, en la teología, bueno, en todo lo que tiene relación con la revelación cristiana de todos los fieles. No hay que pensar que la predicación entonces termina con la Sagrada Escritura o que la predicación es nada más repetir lo que dice la Biblia. Ya ven ustedes que no, sino que es muy, muy complejo. Tenemos que ir, se ha ido explicando todo este contenido y ya tenemos toda pues un patrimonio, una herencia cristiana tremenda, milenaria, ¿sí? De miles de años, porque además si juntamos los 3000 años de Antiguo Testamento, bueno, desde que se escribió, desde el 1030 antes de Jesucristo y 2000 años después, estamos hablando ya prácticamente entre la tradición y la escritura de 5000 años de revelación cristiana, judeocristiana. Y entonces, pues, todo esto ya incluye una riqueza cultural, histórica tremenda. Piensen ustedes que simplemente Europa es un producto del cristianismo. Cuando se cayó el Imperio Romano en los primeros siglos de esta era, pues no quedaba nada, lo único que quedaron fueron los cristianos y gracias a eso se conformó lo que ahora es Europa, después Occidente. Entonces Cristo parte realmente la historia y Cristo es la cultura cristiana la que fecunda, ¿verdad? Y entonces florece todo lo que es esta cultura oriental y occidental, porque tenemos que las iglesias, bueno, Jesucristo de Oriente y las iglesias orientales, los padres orientales y los padres occidentales, cómo se fueron desarrollando. Pero todo esto es también que nos debe motivar para que nosotros reflexionemos que la iglesia es algo vivo, ¿sí? Y que además se va cada vez entendiendo mejor y no ya se fijó la acción del Espíritu Santo, a lo mejor con unos cantos, con unas... No, sino que la acción del Espíritu Santo sigue y siempre nos sorprende. No se ha parado ni la acción del Espíritu Santo, ni la creatividad del hombre, y todavía el reto es muy grande porque tenemos que evangelizar, ¿verdad?, a más de 2/3 partes del mundo que no han sido evangelizadas. Por lo tanto, el cristiano tiene que tener una mente muy abierta, un espíritu muy grande, ¿sí?,
un corazón y un celo por las almas también, para poder detectar y una sensibilidad con este celo y esta oración y este contacto con la Sagrada Escritura, para ahora ver cómo le vamos a llegar a todas esas personas que no les ha llegado a 2000 años de haber, sucedido la encarnación de Jesucristo, no les ha podido llegar el Evangelio ni les ha llegado el mensaje cristiano. Otro reto que tenemos también importantísimo los católicos y que nos debe llevar este documento a la reflexión es Europa, que cuando fue donde floreció más el cristianismo y que tiene toda la cultura católica está llena de cristianismo, bueno, pues ahora está en la apostasía, es decir, mucha gente ha renegado. Y no solo esto, sino que habiendo conocido a Cristo lo rechazan, y ese es un reto más importante para los cristianos, de recuperar a esas almas que se han separado de alguna manera, sino que además ha crecido muchísimo otras religiones, como son los musulmanes, por ejemplo, en esa región europea. Y entonces tenemos que tener una mente muy abierta, muy grande, muy dispuesta, pero además muy precisa y muy clara para no mezclar errores con verdades, ¿sí? Porque una cosa es que uno se abra para acoger, que es lo que trató el concilio, a todos los pueblos, a todos los mundos, a todo el mundo, y a que todo el mundo se salve. Y otra cosa es aceptar como verdaderos errores de otras posturas, de pensamientos, de civilizaciones que son totalmente incompatibles con la fe. Y para eso también sirve la Sagrada Escritura, porque está fija la Sagrada Escritura. Y como lo dijo muy bien aquí el video que les mostramos, con la Sagrada Escritura, lo que se opone a la Sagrada Escritura, eso no puede ser. Pero no se puede entender exclusivamente la Sagrada Escritura sin la tradición y sin el magisterio de la Iglesia Católica. De modo que Sagrada Escritura, tradición y magisterio son indispensables, pero nunca hay que pensar que ya lo que ya quedó no va a seguir creciendo, porque la acción del Espíritu Santo es infinita y todavía vamos a ir entendiendo cada vez más y vamos a ir comprendiendo muchísimo. O sea que es un misterio, un abismo de cosas las que vamos a tener que comprender, y por eso también es importante la oración. Pero bueno, vean ustedes, como siempre, el tiempo vuela y nos tenemos que despedir, pero quédese aquí con la programación de María Visión, porque siempre tiene cosas también muy interesantes para compartir con todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.